Efesios es alguien que lo está escribiendo, que ha recibido el Evangelio de primera mano de nuestro Señor Jesucristo. Al apóstol Pablo nadie le enseñó, sino que él tuvo el único y no habrá otro privilegio que él tuvo de haber recibido el Evangelio de parte de nuestro Señor Jesucristo, sin necesidad de que nadie le enseñe. Entonces el peso de lo que él está diciendo en esta oración, estas doctrinas que él está desplegando aquí en este capítulo, son de vital importancia para nuestra alma y nuestros corazones. Y tenemos que atender a esto con la gracia de Dios, porque esto le dará un nuevo estándar a nuestra fe. Estas verdades entendidas y aplicadas en nuestro corazón y en nuestro entendimiento nos dará mayor convicción acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se le acercó a la mujer samaritana, le dijo que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Nuestro Señor Jesucristo se refería a una adoración que comienza desde el entendimiento y termina en los afectos, en las emociones. Así que la adoración que nuestro Señor nos demanda en esta mañana es que podamos masticar y alimentarnos bien de estas verdades, tomando en cuenta que solo por su gracia podemos vivirlas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito sea Dios. La palabra Dios que nos está dando aquí el apóstol Pablo no es la palabra que comúnmente escuchamos en la divulgación tal vez de las redes sociales o del diario vivir. Pablo sabía quién era Dios y él sabía a quién se estaba dirigiendo. Dios, la palabra Dios, en la boca de muchos no significa nada más que un cliché. Pero cuando Pablo decía, bendito sea Dios, él se está refiriendo a una persona que tiene una relación particular e individual con cada uno de sus hijos. Alguien que tiene todo el poder del universo para hacer solo un chasquido de dedos y destruir todo o comenzar otra vez todo. Dios tiene la capacidad de hacer que nosotros vivamos conforme a su gracia. Solo Él tiene esa capacidad. En nosotros no hay ninguna capacidad buena. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está hablando a personas que están viviendo persecución, están viviendo desnudez y hambre. Pero él les está diciendo que están bendecidos, han sido bendecidos en los lugares celestiales con toda clase de bendiciones, con toda clase de bienes provenientes únicamente de Dios. Y estas bendiciones de las que se está haciendo referencia el apóstol Pablo, los receptores son únicamente cristianos. Está hablando de bendiciones espirituales, porque las bendiciones materiales pueden tenerlas muchos, pero está hablando de bendiciones espirituales. Y esta tal vez no es una verdad muy popular al decir bendiciones espirituales, porque lo que este mundo reclama a Dios es dinero, salud y amor. Dinero, salud y amor. ¿Cierto? Eso es lo más buscado por el hombre caído, el hombre que no conoce a Dios. Siempre dice, sin salud no tenemos nada. El dinero no lo es todo, pero nos hace feliz. El amor, que cuando te vas a casar. Siempre son esos tres temas los que redundan el corazón del hombre caído. Pero aquí Pablo está diciendo, ustedes han sido bendecidos en los lugares celestiales con Cristo. Debes de entender que lo más importante para nosotros que somos hijos de Dios no son tanto las cosas que nos pueden dar comodidad en la tierra, sino que nuestras emociones y nuestros afectos deben de estar
cautivos en estas verdades y gozándonos, exultados en las glorias del cielo, en esas bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Y más adelante veremos estas bendiciones, particularmente la predestinación y la adopción. Pero quiero que sigamos viviendo un poco más acerca de las bendiciones espirituales, haciendo un repaso. Lo que nosotros más necesitamos en esta vida es disfrutar estas bendiciones. La bendición de ser salvo y de ser un hijo de Dios. Si nosotros no empezamos a disfrutar, si nosotros, mejor dicho, no disfrutamos de estas verdades de que somos hijos de Dios y hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales, incluyendo tangibles e intangibles, porque las bendiciones que tenemos en Cristo son supraabundantes, supremamente abundantes. Nosotros debemos de aprender a vivir como si ya estuviésemos en el cielo. Ver estas cosas en nuestro diario vivir. Entonces, ¿esto es una realidad en tu vida? ¿Estás contento con las bendiciones espirituales? ¿O solo reclamas salud, dinero y amor? Salud, dinero y amor. Es importante eso. ¿Cómo no? Eso viene de la mano de Dios. Pero eso muchas veces se convierte en ídolos. Entonces, nuestro corazón debe estar enfocado primeramente en las bendiciones espirituales que recibimos los hijos de Dios de parte de la mano poderosa de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una verdad que encierra un gran misterio, nuestra unión con Cristo antes de la constitución de los siglos, antes de la constitución de las edades, antes de la creación de las cosas. Nosotros estábamos unidos en Cristo. Dios no tuvo un tiempo para que nosotros fuésemos sus hijos. Él pensó en nosotros desde la Trinidad, desde cuando no existía nada, ni siquiera un ángel, ni siquiera Lucifer, antes de la caída de Adán y Eva, antes de la caída de Lucifer, antes de cualquier otra cosa. Dios mismo, en su infinita sabiduría y misericordia y gracia, dispensó su gracia sobre algunos que Él había escogido como su pueblo, y hoy estamos aquí. ¿Pueden ver esa verdad en sus corazones, en sus mentes? ¿Pueden imaginar a Dios haciendo la creación de las cosas por el poder de su palabra, pero aún antes de hacer la creación de todas las cosas, Él ya había pensado en ti y en mí? Ya había provisto un sustituto suficiente en una cruz. Ya el Hijo había tomado la iniciativa para que fuésemos salvos por gracia, por medio de la fe. Hermano, estas son las verdades que nuestro corazón debe de contemplar y amar todos los días de nuestra vida. El Evangelio debe ser predicado todos los días por nosotros mismos, a nosotros mismos. De verdad yo le pido a Dios y le he estado pidiendo a Dios que estas cosas que siempre se habla desde este púlpito nunca son aburridos para ti. Porque el día que suceda eso son dos cosas. O estás muy mal espiritualmente o tú no conoces a Dios. La misericordia y el amor son virtudes no obligadas que Dios da a las personas. Son dones y gracias que Él no los da por una obligación que Él tenga con nosotros. Él no los da porque simplemente Él quiso hacerlos para la gloria de Él mismo. Para la gloria de Él mismo. El objeto principal de la muerte de nuestro Señor Jesucristo no eres tú ni soy yo, es Él. Es Dios. En todo el panorama. Y aquí vamos a entender un poco más acerca de esta doctrina que le propina un golpe a nuestro orgullo,
que es la predestinación. Entonces, volvamos a leer. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Antes de seguir hablando sobre esto, quisiera hacer más énfasis sobre lo que significa nuestra unión mística con Cristo, porque con Él somos un espíritu. No disfrutamos de la deidad divinamente, pero disfrutamos de los beneficios que nos ofrece el estar unidos con Cristo. Porque al estar unidos con Cristo, su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección, su vida es mi vida. Todo lo que Él hizo es como si yo lo hubiese hecho. Cuando Dios Padre mira mi vida, Él está mirando a Cristo, está mirando la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y solo por esa razón tenemos acceso al Padre, por la obra suficiente de Cristo. Por eso hemos sido escogidos en Cristo, en Él. No hemos sido escogidos porque entendimos el Evangelio un día. No, Él nos dio entendimiento, Él nos dio ojos para que miremos nuestros pecados y corramos hacia Él en arrepentimiento y fe. Así que Dios considera todo lo que hizo Cristo como si nosotros lo hubiésemos hecho. En ninguna otra religión se afirma que el objeto de la adoración se convierte en la vida del adorador. Lo vuelvo a repetir. En ninguna otra religión se afirma que el objeto, es decir, Cristo, el objeto de adoración se convierte en la vida del adorador. Los musulmanes no dicen que están en Mahoma. Los budistas no dicen que están en Buda. Los hermanos de Roma no dicen que están en la Virgen María. Ninguna otra religión reclama esta exclusividad y este gran privilegio de estar en Cristo, de haber sido escogidos en Cristo. ¿Te das cuenta que mientras estás aquí sentado, hermano, Dios te está mirando como si Cristo estuviera escuchando esta prédica? Y mientras estás escuchando esta prédica, Dios te está amando como amó a su Hijo cuando Él estuvo en esta tierra. Dios te mira con obediencia perfecta, porque has sido justificado. Has sido legalmente perdonado por tus delitos y pecados, porque alguien pagó en esa cruz. Y no hiciste nada. El que comenzó esta relación de amor fue Dios. Él comenzó esta relación de amor. Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. ¿Saben cuándo nosotros fuimos a Cristo? ¿Cuándo fuimos a Cristo? Cuando le escupimos en la cara. Ahí fuimos a Cristo, por nuestra propia voluntad. ¿Saben cuándo fuimos a Cristo por nuestra propia voluntad? Cuando fuimos a azotar su espalda. Pero ¿sabes cuando Él vino a nosotros, qué hizo? Derramó gracia y amor y perdón de pecados. Y Él lo hizo no hace 2000 años atrás, Él lo hizo en la eternidad pasada. Hermano, que esto te dé suficiente valor para que tú puedas amar a tus enemigos. Que esto te pueda dar suficiente fuerza para que al salir de aquí vivas en santidad. Hermano, que estas verdades llenen tu corazón de regocijo. Y si hay algún ídolo, que estas verdades sirvan para destruir cualquier idolatría que pueda haber en tu corazón. Cualquier idolatría. Porque Él ha pagado por ti. Y si no eres parte del cuerpo de Cristo y estás sentado aquí mirando al Redentor, pero solo lo miras con una vista humana, pídele misericordia. Estas verdades no te enseñan a que empieces a pensar a que cómo Dios predestina a las personas. Entonces yo voy a buscar en mi Biblia cómo Dios hace una elección incondicional sobre los pecadores. La Biblia no enseña eso. Eso es algo que a Dios le pertenece. Lo que la Biblia sí enseña es que tú
procedas en arrepentimiento y fe en esta mañana. Y corras hacia Él, porque Él no te echará fuera. Y Él te dará descanso y paz. Él al afligido le dará consuelo a su alma. Como decía, nunca hubo un tiempo en el que Dios contempló a sus elegidos al margen de la unión con Cristo. Nunca existió un tiempo. Dios no lo hizo en un tiempo. Todas las cosas que vemos en este libro y todas las cosas que pasan en este mundo, le tomó a Dios solo una decisión, un pensamiento, si así se podría llamar en la mente de Dios eso. Todas las cosas fueron suscitadas en un momento. Y el desenlace de todo eso nosotros lo vemos, pero ya Dios vio el final y la consumación, porque a Él nada le sorprende, porque su soberanía contempla todas las cosas. Pero lo mejor de Dios, de todo esto, después de su Hijo, somos nosotros. Somos nosotros, somos la iglesia, lo mejor de lo mejor. Porque le costó la sangre de su Hijo, que tú y yo seamos salvos, que seamos escogidos y predestinados, lo mejor de lo mejor. Y esto no es para que crezca una flor de orgullo en tu corazón, esto es para que nos humillemos y le digamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pablo decía, yo soy un abortivo, soy el primer pecador de todos. Soy lo vil y lo menospreciado. Pablo nunca se reclamó privilegios a costa de sus credenciales apostólicas. Él siempre estaba humillado ante estas verdades. Él, al escribir esto, estaba en una cárcel, pero él decía, hemos sido predestinados. Hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales. Pero ¿de qué clase de bendiciones si él está encarcelado? Esas bendiciones él las disfrutaba estando en una cárcel. Él estando en una soledad, en una depresión, él no recurría al psicólogo, él recurría a estas verdades. Él no recurría a su mejor amigo, él no recurría al pastor. Son buenas esas cosas, son medios que Dios provee. Pero aquí estamos viendo que mientras el apóstol Pablo está siendo afligido por la persecución romana de su época, él está siendo consolado por estas verdades. Hermano, estas verdades no están aquí para que sean dadas como una charla teológica. Estas verdades están aquí para que tú puedas salir de la depresión, de la soledad, del estrés, para que estas verdades limpien tu corazón de cualquier idolatría. El apóstol Pablo está haciendo una oración y le está escribiendo porque estas verdades le recuerdan a él que después de esta vida hay otra y es un lugar mejor. Todos hemos visto cómo ha muerto un salmista, Julio Melgar, ¿cierto? Qué bendición que Dios usó una enfermedad para que Él se adelante a nosotros, ¿cierto? ¿Qué hubiera sido lo trágico? Que Él haya muerto sin Cristo. Eso hubiera sido trágico. El cáncer es momentáneo. La leucemia es momentánea. Hermano, cuidemos nuestra alma y miremos a Cristo y miremos estas verdades como lo que hace que nosotros vivamos en el poder del Evangelio. En 2 Timoteo 1:9 nos habla de que Dios proveyó gracia en Cristo antes de la fundación del mundo. Hemos sido provistos de gracia antes de la fundación del mundo. Entonces, la justicia de Cristo es tu justicia. La santidad de Cristo es tu santidad. El amor de Cristo es tu amor también. Los privilegios que reclama Cristo son tus privilegios también. Todo lo que tienen en autoridad y potestad, también tú lo tienes. Porque hemos sido adoptados y somos parte de su familia. Entonces, ¿estamos viviendo a la altura de estas verdades? Dicen amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. La palabra predestinado, priorizo, pro de antemano, rizo, horizonte.
Dios de antemano estableció una línea divisora de quiénes iban a ir al cielo y quiénes no. Priorizo. Dios estableció una línea divisora en este tiempo de quienes serían parte y no de su iglesia. Hermanos, Cristo no vino por un grupo sin rostro y sin nombre. Él ya sabía, al venir a este mundo, Él ya conocía cada rostro y cada nombre de cada persona por cual Él iba a morir. Su omnipotencia y omnisciencia le hacía saber todas las cosas que iba a pasar y el nombre y el apellido de cada persona por el cual Él iba a morir en las edades pasadas, presentes y futuras. Él conocía. Él no vino a morir de una manera improvisada, mirando en el tubo del tiempo a ver quiénes me van a escoger y por eso voy a morir. No. Él vino a morir y su muerte fue suficiente y eficaz para con su iglesia, no con el mundo, su iglesia. Por eso tú y yo debemos de salir a predicar, porque ahí está su iglesia también. El remanente está por allá. Su muerte fue suficiente y eficaz. Él vino a morir por un grupo de personas. Él vino a morir particularmente por ti que estás esta mañana sentado. Y te escogió antes de la fundación del mundo. Para que vivas las riquezas de su gloria. Yo sé que esta verdad pueden incomodar y decir, no, pero entonces Dios tiene sus elegidos y no importa cómo vivamos porque Él nos va a elegir. Eso es a lo que le pertenece a Dios. Él es el Rey, a Él le pertenece eso. A ti te pertenece arrepentirte todos los días y santificarte. Estas verdades producen arrepentimiento, no libertinaje. Si crees que porque eres predestinado y estás viviendo una vida en lascivia y en libertinaje, estás demostrando que has sido predestinado para el infierno, nada más. Así que tiembla porque estás en las manos de un Dios airado entonces. El amor de Dios para contigo será su justicia en el infierno. Porque tu sola presencia aquí será un alivio para la humanidad. Porque eres el estorbo de su justicia y su santidad en este mundo. Si crees que por estas verdades tú puedes pecar libremente, debes tener mucho cuidado con esto. Porque la predestinación le pertenece a Dios. Pero el arrepentimiento nos pertenece a nosotros. Y ha sido provisto un sustituto, Cristo en la cruz. Miremos ahí. Él ha ofrecido perdón de pecados en esa cruz. Si en el infierno se hiciera un censo de a quién votarían de ese lugar, sería Dios, porque Dios está ahí afligiéndolos. Hermano, de verdad, que estas verdades produzcan gozo y temor. Gozo al saber de que hay perdón para tus pecados y mis pecados. Y temor porque estás en las manos de Dios. Y Él está viendo cada pensamiento que estás teniendo en esta mañana. Él está viendo cada pensamiento que estamos teniendo todos los días. Él ve cómo nos vestimos, cómo nos portamos. Él está viendo. ¿Sí? Y la única manera en que a su vista seamos agradables es cuando seamos cubiertos por la sangre de Cristo. Por eso es que debemos de arrepentirnos y proceder en fe. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Y aquí hay una doctrina muy hermosa, la adopción. Y quiero hacer un breve repaso y rápido de lo que es la adopción. La adopción, a diferencia de la regeneración, es que la regeneración es un acto que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando nos convence de pecado y nacemos de nuevo. La regeneración es que nuestros corazones de piedra son cambiados por corazones de carne. La regeneración es un acto del Espíritu Santo sobrenatural. ¿Pero qué es la adopción? La adopción
al igual que la justificación, es un estado legal, es una declaración legal, es un acto legal. Así como conocemos en nuestros tribunales que la adopción no te cambia a un bebé otra vez, sino que desde el momento donde estás en tu vida, tu situación civil cambia y eres parte de una familia. Lo mismo pasa en los términos bíblicos. La adopción es un estado legal que te permite disfrutar de los bienes de tu nueva familia. Así que en la época bíblica, en la época de Cristo, de los apóstoles, la adopción tenía así unos pasos a seguir, y me gustaría mencionarlos porque cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de la adopción, él está teniendo en mente lo que voy a mencionar, lo que había en su época. El proceso de adopción tenía una serie de pasos, digamos que 5. Cuando se adoptaba a alguien, en primer lugar, no se adoptaban bebés ni niños, normalmente. Se adoptaba a alguien que ya tenía una edad suficiente, por ahí a partir de los 15 años, 16 años. Porque el que no tenía recursos para mantener a un bebé, simplemente lo mataba y ya. Era como el aborto de esa época, matar niños que no se podía sostener. Entonces la adopción normalmente se suscitaba en personas de edad. Entonces la primera requisito era cortar con cualquier tipo de relación con la primer familia. Una vez que era adoptado ese adolescente, entonces ese adolescente o ese adulto ya no tenía que comulgar más con esa familia. 2, lo convertía en un miembro permanente de la familia y se eliminaba cualquier tipo de deuda que podía tener, cualquier tipo de deuda económica que pudo haber adquirido esta persona. Al ser adoptado, se le ponía un fin. Se requería la presencia de 7 testigos prominentes en el proceso de la adopción. Pero estos siete testigos servían como para impugnar contra cualquier persona que quiera oponerse en la muerte del pater familia, del padre. Es decir, si el padre moría y habían personas que querían decir que él no fue adoptado, entonces habían 7 personas prominentes que decían, no, él fue adoptado, impugnamos tu noción. 5, el hijo estaba ya en el final del proceso. El hijo era digno de todas las riquezas y bienes del padre. Estaba bajo el cuidado del pater familia. Tenemos que entender que la adopción en esa época era algo que se le daba a alguien, no porque le daba pena o porque se estaba muriendo, porque no había quien lo cuide. La adopción en esa época se daba porque ese pater familia, ese padre de familia, lo amaba y lo quería tener. Y quería estar con esa persona, con ese adulto, con ese joven, con ese adolescente. Ese padre quería quería que sea parte de su familia. Entonces, esto era el proceso a seguir. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que hemos sido adoptados por Él en Cristo, Él está diciendo que al ser parte de su familia, debemos de cortar toda relación con el pecado, que Él mismo se encarga de que nosotros estemos bajo su cuidado y que no hay una vuelta para atrás para ir y visitar a mi familia. Eso es prohibido. Ya no se puede volver atrás. Así como en esa época no se podía ir atrás y decir, bueno, yo renuncio a mis derechos de adopción. No se podía renunciar a esos derechos de adopción. No se podía renunciar a ser hijo. Por eso es que cuando uno es hijo, siempre será hijo. Y eso no se perderá porque Dios ha hecho una declaración legal sobre nosotros. Y esa declaración legal no tiene poder nuestro pecado para romperla. Dios tiene poder para disciplinarnos como a sus hijos, para que vivamos en santidad. Pero en ninguna manera estos privilegios y estas bendiciones que disfrutamos en Cristo no tienen un final. No se puede perder. Esta herencia es irrenunciable, irrevocable que hemos tenido en Cristo. Esta adopción no se puede perder nunca. Lo que sí puedes perder es gozo. Lo que sí puedes perder son oportunidades de crecer en gracia, pero no se puede perder la adopción, la justificación. Si has sido adoptado una vez,
es para adelante. Así que por eso en la iglesia de Corintios tomaban la Santa Cena como les daba la gana y hacían lo que querían. ¿Y qué hacía Dios para que no pierdan la adopción? Los mataba, ¿no? Los mataba ahí. Su disciplina era ese momento eso. Así que corramos a Cristo y miremos a Él únicamente como el único motivo del amor de Dios para con nosotros y de esta adopción tan grande que tenemos. En Gálatas 4:5 dice que se nos ha sido regalado la bendición de la adopción. El apóstol Juan, en Primera de Juan, dice que podemos llamar a Dios como Abba Padre, ¿no? Mirad cuán grande amor ha sido derramado sobre nosotros que podemos decir a Dios, Abba Padre. ¿Saben cuándo más la Biblia habla de esta palabra tan emocional y tan de padre a hijo y tan cariñosa? Es como una palabra, es bien íntima. Es como cuando te tienen un apodo en tu familia y te dicen un apodo, ¿cierto? Y es algo bien de familia, bien cariñoso. Y que si alguien te lo dice, tú lo miras y vos quién sos, yo no te conozco. Bueno, Abba Padre es una palabra muy íntima. Papito Dios. Jesús se refirió así al Padre mientras estaba orando en el Getsemaní. Abba Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, por favor. Abba Padre. Decía, papito, yo no quiero morir así. Pero ¿saben qué hizo Dios con esa oración? La ignoró para escuchar nuestra voz. Él dijo, no, vas a recibir la ira, porque habrán otros que me llamen Abba Padre. La segunda de la persona de la Trinidad, el 3 veces santo, recibió el no para que nosotros recibamos el sí. Para que tú y yo podamos decir Abba Padre. Hemos recibido la adopción. Hermanos, la adopción es el más alto privilegio que el Evangelio puede darnos a nosotros. Esta doctrina de la adopción es lo culminante del amor de Dios para con nosotros. No hay algo más grande que la adopción. Esta doctrina de la adopción es la potencia del amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana mientras recibes estas verdades? No sé, el mío está como una cera así derritiéndose. Esta adopción nos permite disfrutar de todo lo que disfruta Cristo, excepto la divinidad, obviamente. Nosotros no somos divinos, no divinizo. Es algo que solamente le pertenece a la Trinidad, pero disfrutamos de todas las cosas que Cristo disfruta, aún su autoridad y señorío. Pero todo esto tiene un final, y el desenlace de esto es que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué estamos tú y yo aquí? ¿Por qué nos arrepentimos y ejercemos fe en Cristo? ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Aún, ¿por qué algunos son echados al infierno y otros son escogidos como su iglesia? Por una sola razón, de todo lo anterior dicho, es para alabanza de su gloria, para que su nombre sea enaltecido, para que todos vean que existe un Dios. Él siempre será adorado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estas verdades se ensanchan en nuestra mente y en nuestro corazón cuando entendemos que todo lo que estaba pasando en estos tiempos
Es por una sola razón, incluyendo el propósito principal de nuestra salvación, que es para la alabanza de su gloria. Él se merece toda la gloria. Él mató a su Hijo para la alabanza de su gloria. Nos arrepentimos para la alabanza de su gloria, porque hemos sido aceptos en el amado. En tu obediencia o desobediencia, Dios está siendo glorificado para la alabanza de su gracia. Mientras Satanás sea quemado del infierno, será para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su gloria. Todo se resume en su gloria, en su majestad. El sol sale y está diciendo gloria a Dios. La luna sale y está diciendo para la alabanza de su gloria. Todas las cosas, mientras cada ave del cielo está entonando un canto, lo está haciendo para la alabanza de su gloria, de su gracia. Todo tiene que ver con su gloria y su alabanza y su gloria. Él es el centro de nuestro evangelismo, de nuestro discipulado, de la Santa Cena, la alabanza de su gloria. Nosotros no tenemos un solo minuto de protagonismo en esto. Toda la gloria se lo lleva a Él. Nuestra voluntad solo nos lleva a ser escombro para el infierno. Solamente en Él podemos tener, en el amado, podemos tener el amor del Padre. Esto le da un golpe final a los que dicen que todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Únicamente son los que han sido aceptos en el amado. ¿Tú eres acepto en el amado? ¿Estás seguro de eso? ¿Tú crees que Dios te mira como mira a Cristo? ¿En obediencia perfecta? Si no estás seguro, Dios te ha dado este aliento de vida en este momento y no lo desperdicies. No digas mañana, porque mañana es el día del diablo. Es hoy el día del Señor. Hoy tienes que arrepentirte. Hoy no tenemos que arrepentir. Y si ya te has arrepentido, vuélvete a arrepentirte por si las dudas. Pero arrepiéntete y confía en Él. Corre hacia Él, abandónate a Él. Él es tu castillo fuerte. Que Dios nos ayude a vivir estas verdades, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por estas doctrinas de la adopción, la predestinación, la elección. Gracias porque nosotros no merecíamos ser elegidos. Merecíamos ser rechazados y no amados. Merecíamos únicamente juicio y no gracia. Merecíamos todo lo peor que le puede pasar a una persona. Pero tú elegiste darnos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Tú elegiste antes de la constitución del mundo ser elegidos y regenerados, justificados y adoptados en el amado. Gracias por esa gloriosa verdad, Señor. Y ayúdanos a vivir como hijos tuyos, Señor, en este mundo, como extranjeros. Ayúdanos a despojarnos de las comodidades que nos puede ofrecer este mundo caído, Señor. Queremos vivir para ti y morir para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.